te invité como a esta pequeña llamada, principalmente porque me llamó mucho la atención la historia, tu historia con respecto al dolor de espalda, que la vi en el podcast de la TRD. Yo te comento rápidamente, ya hace más o menos casi un año ya que vengo sufriendo dolor lumbar persistente todo el tiempo, las 24 horas del día. No importa la posición en la que esté, no importa lo que haga, siempre tengo dolor de espalda baja. Y es un dolor fuerte, muy intenso y bueno, empezó con un mal movimiento en el gimnasio y a partir de ahí nunca más se fue. Y estoy sufriendo mucho y te imaginarás, como te habrá pasado a vos también, todo el peregrinaje médico que he hecho. Pasé por un montón de médicos, de doctores, me hice un montón de estudios. eh, Toda la parte física eh, ya intenté hacerla y no me funcionó. Fisioterapia, medicamentos, masajes, todos los tipos de ejercicios y estiramientos que se te ocurran. En fin, un montón de cosas que no funcionaron porque obviamente siempre lo encaraba desde lo físico, ¿no? Y hace varios meses que llegué a este mundo sarno, neuroplasticidad, dolor neuroplástico por mi cuenta. Y al principio medio que no estaba muy... Era como que al principio no me entraba esa información. Yo seguía pensando que lo mío era un problema físico o que algún doctor no me había descubierto no sé qué o que habían pasado por alto algo. Entonces me acuerdo que hace por lo menos 6 7 meses leí el libro de Sarno, Libérese del dolor de espalda, pero claro, era como estar leyendo chino. Yo no, esa información a mí no me entraba. O quizás fue el momento equivocado. Era como que yo primero necesitaba realmente confirmar que no tenía nada a nivel físico, como para que esa información recién ahí empezara a calar. Pero bueno, estoy en esa búsqueda. Hoy en día estoy convencido que mi problema es mental, porque es más, algo que me he dado cuenta es que la gran mayoría de la gente que sufre dolor crónico, el problema, por lo general, obviamente habrá gente con problemas orgánicos y con problemas estructurales, pero por lo general suele ser un problema más mental, más de que el dolor se ha quedado trabado en el cerebro por estas redes neuronales y es muy difícil salir de ahí. Entonces, bueno, yo escuché tu historia en el podcast, me encantó, y dije, con este tipo tengo que hablar. Tengo que hablar porque debe tener mucho para contar y además muchos consejos para dar. Así que bueno, Javier, si querés contar un poquito de dónde sos, qué edad tenés, a qué te dedicás y bueno, cómo empezó este dolor de espalda no sé si te cambió la vida, pero una gran enseñanza te habrá dejado, ¿no? La lección que te da esto, lo hablaba con otra persona que pasó por esto y lección ninguna, o sea, de lo miserable que puede ser la vida, es la lección. O sea, nada de florituras ni frases bonitas. La Claro. lección que tienes ahí dices, Dios, es que sin venir de la nada puede ser peor que estar muerto. O sea, a mí me dejó un mal cuerpo a pesar de estar totalmente recuperado como algo súper oscuro. O sea, como si hubiera vivido una vida paralela esos 2 años. Pero bueno, vamos por el principio. Yo Sí. soy de Galicia, vivo en Santiago de Compostela y aquí en España. Y nada, cuando me empezó eso, yo tenía 41 años. Y la Bien. verdad es que me encontraba muy bien haciendo skate, que es lo que llevo haciendo toda la vida, que es un deporte, ¿vale?, en el que te llevas golpes frecuentemente. O sea, yo he tenido de todo tipo de cosas físicas, roturas, desgarros, golpes que te quedas así en negro, Claro. esguinces, tendinitis. Nada se podía comparar a esto, era un dolor insostenible y, y por eso te digo que no estoy hablando como cualquiera de, ay, que me duele la espalda. También me había dolido la espalda muchas veces, pero esto es que no tenía nada que ver, era como si viniera del interior, como si tuviera un enano dentro de mí gritando las 24 horas Sí. y consumiéndome porque yo iba a peor. No te puedo decir como tú un momento clave de empezó con este gesto. Tengo mis sospechas de por qué pudo empezar. ¿No recordás un mal movimiento o alguna caída, No, algo que... no No. recuerdo, o sea, porque Ujú. yo mirando atrás en esa época es que siempre hay caídas Claro. y evidentemente en esos meses también hubo, pero yo seguí patinando hasta que ya no pude patinar, luego hasta que ya no podía dormir y cuando ya no podía dormir empezó el peregrinaje, porque yo los 3 primeros meses que ya dejara de patinar,
pero oye, vas viviendo, ¿no? No haces nada especial, estás muy incómodo, muy molesto, pero iba más, iba más. Y recuerdo que en agosto de ese año ya no podía dormir, sudaba del dolor y a urgencias y pastillas. Ahí me operé la primera vez y bueno, la primera semana bien, me quitaron una hernia, me decían que tenía una hernia y Claro, bueno, los doctores le atribuyeron la causa del dolor a la sí. hernia cuando después vos descubriste que nada que ver. No, a ver, tampoco digo eso, yo creo que Ajá. es una confluencia de todo, ¿no? Había una hernia, me dolía donde era la hernia, me la quitaron y la primera semana la verdad es que estuve muy bien, pero sí que luego una noche que me desperté, una semana después, que en teoría tenía que andar movimientos suaves, ¿no? Porque me habían quitado una hernia, me Sí. desperté sobresaltado por una pesadilla y a partir de ahí me volvió todo lo anterior. Entonces, estamos aún empezando con el proceso. Llegué a Claro. la operación, me pasa eso a la semana, vuelta al principio y nada, empieza el peregrinaje eterno otra vez, claro. ¿Qué sucede? Que, bueno, no podía hacer mucho porque aún me acaba de operar y no me iban a operar otra vez. ¿Cuánto Sigo, tiempo pasó, Javier, desde que empezó el dolor hasta que vos te operaste por primera vez? em, Más o menos, pues más o menos 6 meses. unos 6 meses. En esos 6 meses, ¿encontraste, no sé, con algún medicamento o con alguna estrategia? No sé, ah, No había había una persona que me decía que, no sé, que el agua caliente lo ayudaba. Bueno, no encontraste nada que te mejorara ni un poquito. nada, nada, nada. Las drogas, digamos, que me dieron hasta que me operé, eso me lo iba dejando llevar. O sea, las tipo, pues eso, no me acuerdo el nombre de las pastillas, pero que Sí, eran así. habrán sido opioides, tramador, algo, cosas fuertes, me imagino. Lírica, era lírica. Lírica, ajá. Sí, Y sí. esa me iba llevándolo hasta la operación. Después la operación fue lo peor, porque ya te digo, quitando la primera semana que me sentía bien, con dolores de operación, pero se había ido ese dolor insoportable, pero que a la semana volvió a empezar a aparecer poco a poco y a la siguiente semana ya estaba igual que antes de la operación, más recuperándome de una operación. Claro. Ahí empieza todo lo que dices tú, que te podría leer una hoja de todo lo que probé. Como tú bien dices, ¿no? Yo cada mes probaba una cosa, le daba un tiempo, seguía en médicos, yo estaba de baja, yo soy maestro de educación física, por suerte el trabajo estaba bien cubierto, ¿sabes? No me iba a quedar sin trabajo. El Ujú. médico me veía cómo estaba y ya me había dicho, tú ni siquiera me llames, con mi secretaria y ya te renueva la baja. Porque ir a coger la baja era un infierno, era tener que ir al centro, esperar, coger ticket, esperar el turno, Claro, mientras llega, no, ya no todo me con daba dolor encima, claro. y andaba por ahí de paseo 1 hora, 2 horas a veces. Entonces me cambié de médico y él ya me dijo, vio todo el percal y me dijo, tú cuando cada 15 días que tienes que venir aquí, que al final le dije, mira, es que puede ser un mes, pues cada mes que tengas que venir, ya hablas con la secretaria y ya ni me pidas cita. Entonces, eso fue una ayuda, porque la gente ya me veía como estaba, hasta el punto de que yo iba en el tren porque no podía ir a ningún lado y a lo mejor un día pues necesitaba ir a hacerme una prueba a otro lado. Mi pareja no conducía, yo tampoco quería andar tirando de más gente todo el tiempo, pues me iba en tren y un día me dice uno, perdona, ¿estás bien? Tal, no sé qué, ¿sabes? Y yo iba normal, pero la imagen que yo proyectaba era terrible. O sea, cuando Sí, me dijo eso, la de un ya, zombie, ¿o no? Parecías un zombie. sí, o sea, Ujú. se veía que estaba sufriendo, se veía. Totalmente, Era un totalmente. día normal que yo iba en el tren, pues era verano, estaba solo porque mi pareja no estaba, tampoco quería ver a nadie y cogí el tren y quería irme a bañarme, pues por hacer un plan de ocuparme el día y me fui en tren y ese día pasó eso. Pero Claro. volviendo a lo que estábamos, todo eso era en el peor momento y nada, también como decías tú, era el típico chamán, que eso es de locos haber acabado aquí o ahí, o sea, era para ir con una cámara porque Nada, nada, en increíble. Sí, sí. un Ahora, personaje. fíjate lo que es la desesperación, ¿no? Porque yo que estoy todavía en la búsqueda y estoy con dolor. Claro, yo siempre fui un tipo muy racional, ¿viste? O sea, siempre me gustó mucho la ciencia, siempre Bueno, pensé las cosas, siempre pensaba las cosas desde un lado racional y te terminás envuelto por la desesperación del dolor yendo a curanderos del barrio, porque no sé qué, haciendo Reiki. te voy a decir que perdí mis principios y no por ir ahí, ¿sabes? Que ahí ya no me lo creía, pero mientras me diera la cita, pues esa semana tenía algo en lo que agarrarme, ¿sabes? Claro, Y decir, pues mira, esta semana voy a probar esto. Como cada vez probaba una cosa y ninguna me funcionaba, pues ese fulano, pues esa semana estuve pensando en él. No fue nada. Pero digo que en todas estas cosas renuncié incluso a mis principios, yo en mi vida ni bebí, ni fumé,
ni me drogué. Porque ni me gusta, ni lo quiero, y por principios. Yo veía de chaval a la demás gente, porque en el mundo del skate, pues por ejemplo, y de la música que me gusta, así punk y tal, pues desde pronto ves ya todas esas cosas al lado tuya. A mí nunca me llamaron la atención, o sea, me llamaban la atención para apartarme. Y a ese punto, pues un amigo trajo unas galletas de marihuana un día y le dije, trae para acá, me da igual todo. Me comí la galleta entera sin probar nada nunca. ¿Cómo? ¿Pero qué hiciste? Tal. Y al cuarto de hora estuve 5 horas mega muerto, aunque encima me seguía doliendo. Mis Claro. pensamientos puros se triplicaron y yo decía, Buah, es que me voy a morir, aún encima de lo que he renegado toda la vida y con dolor esto me ha acabado conmigo. O sea, lo más bajo, en lo más bajo para mí, ¿sabes? Estaba, Sí, como sí. quien dice, haciendo No, cosas fuera de mi control, es que me daba igual todo. Evidentemente me daba igual morirme. A veces lo pensaba, o sea, decía, Buah, es que si cae un meteorito ahora, o sabes, o me explota la casa y desaparezco enseguida, bendito sea, porque no tenía ganas de vivir ni nada. Pero bueno, seguía porque tampoco me quería suicidar, ¿no? Digamos. Pero entendía perfectamente que haya gente que se suicide, vamos. Y no sé totalmente. No, cómo. pasa que, mira, está bueno lo que me estás diciendo porque yo, o sea, yo también he tenido pensamientos oscuros, muy oscuros. Y en realidad no es que uno se quiera morir, lo que uno quiere hacer es acabar con el sufrimiento, porque el Claro, y dolor si para eso tienes que desaparecer, pues desapareces porque ya no hay otra opción. Si te es que mantienes encima ya vivo, no probaste te todo, queda. porque vos, como me dijiste, probaste cuestiones físicas, habrás probado un montón, fisioterapia, me imagino que habrás ido a algún quiropráctico, ¿fuiste a algún quiropráctico alguna vez? No, Masajes. no lo comento porque doy por hecho que todo eso es lo que ya se supone, ¿no? Porque es Claro. lo que te dicen, más alguna que investigas tú, porque todo el mundo tiene una máquina nueva, una medicación natural nueva. No, y aparte, ¿sabes qué? La bronca o quizás el enojo de que a muchísima gente todo eso le funciona, porque si no le funciona la quiropraxia, a otro le funciona el Reiki. Y al que no le funciona el Reiki, al otro le funciona, no sé, el medicamento más fuerte que hay. Y a vos no te funciona nada. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Me entendés? ¿Cómo puede ser? Entonces, todo este proceso de, de que estamos hablando, de probar mil y una cosas, que podría contar mi experiencia con cada una de esas cosas, pero da igual para el tema que nos ocupa ya. Pues llegó un momento que eso, que la primera cosa que hice cuando me operé, me mandaron a Pilates. Y el primer teléfono que llamé, cosas del destino, buscando, el primer centro que encontré de Pilates para ir, pues era un hombre que se había curado con sarno. Entonces, cuando oyó mi caso, ya me dijo, no vengas aquí para curarte, no sé qué. Bueno, me empezó a presentar todo esto de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Ahí Sí. fue como, yo no llegué por mi cuenta como tú, a mí fue una persona. Y fue la persona a la que acudí para hacer pilates porque era lo que me mandaba el médico. Y él me dijo todo eso, pero yo no lo veía nada claro porque yo había visto mi hernia, notaba mi dolor y sabía que me había vuelto a salir, que así fuera, ¿sabes? El día ese que me desperté sobresaltado, cuando llegó la segunda operación y me volvieron a hacer la prueba, a ver qué pasaba, volvía a estar la hernia. O sea que la primera parte del proceso era real. Lo que pasa es que ni tenía que doler tanto, ni tenía que seguir ahí el dolor. ¿Por qué? Porque yo me vuelvo a operar, ya ha pasado 1 año y 4 meses, no, menos. Pasados, o sea, me operé a los 6 meses de estar mal. Y eso fue en octubre. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. A los 5 meses me vuelvo a operar y ya me quitan lo que hay y me ponen una prótesis. Y ahí los médicos súper contentos. Me fui a Madrid. Para quien no lo sepa, Madrid es la capital y está pues un poco lejos de Santiago, pero bueno, ahí fui el esfuerzo porque me prometían que con eso ya quedaba perfecto, tal. ¿Cuál Me operé. fue, cuál fue Javier, el argumento médico por el cual te operaron por segunda vez? Bueno, ya no tenía disco casi y lo que había estaba afuera. Es decir, lo Ujú. poco que me quedaba había vuelto a salir. Estos son cosas que se ven, o sea, aquí no estoy hablando, está No, todo por... se ve en la resonancia. Claro, primero Ujú. tenía medio disco y una hernia y luego Ujú. ya tenía un cuarto de disco y la hernia otra vez. O sea, la prueba de que estaba peor que al principio porque aún tenía menos disco y volvía a estar justo chorreando por la misma zona, digamos, el Claro. líquido del disco. Entonces dijeron ellos, pues sí, se puede operar porque aquí estaban como rozando las vértebras por un punto y hay una hernia. Quitamos la hernia,
retomamos la altura con este cacharro, última Ujú. tecnología ahí, que pivota, que tal, que no sé qué. Me opero y estoy igual que antes. O sea, salgo de la operación, esa ya era más dura porque entraban por la barriga y te metían por ahí el cacharro. Y estaba con el mismo dolor, más de haberme abierto la barriga y No, cruzado todo para ponerme el disco. qué locura, hermano, qué locura. Yo te escucho y Sí, se me pone la piel de gallina, te juro, porque o sea, yo que estoy sufriendo un dolor lumbar insoportable, me imagino sufrir ese dolor y encima el dolor de la operación, y encima que claro. me opero por segunda vez y no se me va el dolor por el cual yo me estoy operando, ¿no? O sea, es que es impresionante. Entonces, fue yendo a este punto que estaba para que veas la sucesión de acontecimientos, ¿no? Que yo creo que es lo interesante de aquí del tema. Sí, Eh, Pasa un mes, los médicos vienen súper contentos, ¿sabes? Después de abrirme la barriga, dicen, jolín, Javier, la verdad es que ha sido súper fácil contigo porque eres delgado y tal, y nos ha entrado perfecto, nos ha quedado genial. Viene el otro médico y entra y lo mismo, nos ha salido muy bien la operación, ya verás, te ha quedado perfecto, tú ahora cuídate, tal, no sé qué. Los vi entrar hasta ilusionados de lo bien que sí. les había salido la operación. Entonces yo ahí estaba contento, aunque tenía, o sea, contento, bueno, esperanzado, tenía los mismos dolores y tal. Pasa un mes, revisión de un mes, ¿no? Que te vuelven a hacer una pequeña, no voy a decir, no me acuerdo cómo era, pues sería unos rayos X, ¿no? Una placa para ver que estaba todo en su sitio. Me Sí. revisa el mes y me dice, está todo perfecto, Javier, mira. Además, está como enraizando, ¿no? O sea, se está uniendo con el hueso más rápido de lo de una persona normal, incluso un poco más rápido, está todo en su sitio y ahí fue el peor momento. Yo de ahí salí de la consulta y me fui al baño a llorar. Yo iba con mi madre en este caso, porque, bueno, pues yo no podía andar, o sea, podía, pero bueno, si venía alguien conmigo, mejor. Y, y nada, mi pareja tenía que trabajar y vino mi madre y ahí me fui al baño a llorar porque dije, se acabó, o sea, me dicen que está todo bien y yo estoy acabado. Claro. Y, y salgo y mi madre toda contenta. Ay, bueno, pues entonces todo bien, tal. Yo, ¿pero qué dices, mamá? Dice, bueno, yo es que, porque en mi familia pues han muerto todos de cáncer, mi madre se pensaba que tenía cáncer. Con tanto dolor, con verme adelgazar, con verme perder pelo, Claro. ella tenía eso en su mente. Y ella estaba contenta de que no había cáncer, porque me habían hecho un TAC y no había cáncer. No había nada, que era lo peor, ¿no? Para mí. Y le dije, mamá, prefiero tener cáncer y lo que sea y como si me muero de cáncer, pero esto no puede ser. O sea, ese fue el peor día de todos. Me No, volví, me seguí drogando los siguientes meses con lo que me daban, todo lo que me daban, yo les preguntaba, pues dame esto, y venga con los opiáceos y mareado, drogado, o sea, drogado, pero ya me acostumbraba y primero uno, luego dos, y ya cuando estaba tomando tres al día, pero pues ya el resto. alguna vez sentiste con esas drogas alguna reducción en el dolor o era que te entrabas en un estado tal que ya nada te importaba? Claro, no, yo creo que era un poco mezcla de los dos. Sí que bajaba un poco, pero Ujú. también estaba como con un sueño y un atontamiento. Claro. Pero bueno, era temporal, ¿sabes? Como mucho 2 horas, yo qué sé, ya no me acuerdo, pero no, no era la solución. El primero que me tomé, el primer día, casi no podía andar, porque eso, yo no tomé nada en mi vida y de repente me tomé uno de esos, me tumbó. Claro. Tardé en levantarme de cama, ¿sabes? Como un día. Pero Sí, sí. rápido el cuerpo se acostumbró y cada vez necesitaba más. Entonces también lo acabé dejando y ahí me volví a encontrar con este hombre por la calle un día. Pero Javi, no sé qué, tal, de verdad, y sigues igual, y esto y lo otro, y me volví a insistir. Y yo ahí ya sí que lo había probado todo y estaba en un punto en que sabía que estaba bien 100%, porque ahora sí que no había hernia, sí que los médicos me habían dado unas pruebas visuales, ¿no? El escáner y todo, de los ángulos de mi espalda, bueno, un estudio ahí Sí. pormenorizado que hacían en esta clínica, que aparte de poner el cacharro que amortiguaba, pivotaba y tal, pues tenía una máquina especial para verte cómo estaba todo posicionado y la evolución de los ángulos, el cambio de la postura. Bueno, eso, si querías pruebas, digamos, tangibles, Claro. ellos te las daban. Entonces, por una parte, tenía que yo estaba bien a nivel médico y tenía que yo sería el mismo dolor y lo que me decía él, dije, bueno, pues lo último que me queda. ¿Qué pasa? Que yo había leído a Sarno y a mí Sarno no me decía nada porque hablaba mucho del componente emocional. Y eso yo nunca, y a día de hoy tampoco lo veo relacionado con mi caso. No digo que no sea, ojo, yo Ujú. digo que no lo veía así, pero
como no tenía otra cosa que hacer y eso me daba cierta esperanza, seguí por el camino. Entonces le pregunté por más autores y ahí ya me encontré con otros que como se Te, suele te decir, resonaron un poquito más. me resonaban más. El primero fue Alan Gordon. Alan Gordon tenía un libro que tenía un toque de humor, no se centraba, bueno, era más digerible el libro, ¿no? Sí, Él también un poco es como más científico, ¿no? Sí, es como... cosas más científicas y Ujú. ya el definitivo también fue el de Arturo Goicoechea, porque Arturo Goicoechea, que es un autor aquí español, Sí, un eh, neurólogo muy conocido. Sí, sí. sí, se centraba ya solo en datos médicos. En todo su libro no había nada de, pues eso, preocupaciones o disgustos, ¿sabes? Eran solo cosas probadas, experiencias personales, experiencias con gente y todo con una base científica de por qué el dolor se quedaba estancado cuando no había nada mal. Entonces, juntando lo que decían unos con lo que decían otros, aplicándolo a mi caso, Ujú. empecé a ver que eso podía ser lo mío. Pero claro, las dudas que tienes son 7000. O sea, tú estás leyendo el libro de Alan Gordon y dices, coño, esto se parece a lo mío, pero es que yo me pasa esto y no es igual que esto. Entonces ya no me vale. Sigues leyendo y en el libro de Arturo pues cuenta otro caso que le pasó, no sé qué, tal, y joder, se parece tanto a lo mío, pero dice que tal, y yo ahí no, yo eso no. No sé si me... Siempre encontrás un pero. Tenía que ser todo perfectamente como lo tuyo. Sí, a mí me pasa lo mismo. Entonces, vi que eso se estaba extendiendo y que ya había gente que lo trataba y dije, me he gastado miles de euros en todo tipo de cosas, pues me voy a gastar también los euros que sean en una terapia de este tipo. Entonces ahí fue cuando di con Ángela, ¿no? Con el equipo de Encarna. Encarna me derivó en uno de su equipo, en este caso pues fue Ángela. Y ahí con Ángela pues ya empecé el camino real, porque ya había probado todo, entonces ya sabía que estaba bien y nada de lo habitual funcionaba. Entonces, entre lo que me decía el amigo este de Pilates, lo que había leído y lo que iba hablando con Ángela, porque a Ángela yo le podía preguntar, pero Ángela, esto que me estás diciendo lo veo claro, pero a mí me pasa esto. Y Ángela siempre me da una respuesta coherente. Entonces yo iba ganando seguridad. ¿Qué Claro. pasa? Que yo acabé con ella, digamos, las 6 sesiones, ¿no? De rigor, de cómo trata ella el tema, y luego ya toca caminar solo, como quien dice, ¿no? Porque como no hay una fecha de recuperación, pues tú ya sabes todo, ya sabes lo que hay que hacer, pero no te puedes poner una fecha, No, es pues como que hay que dejar que pase el tiempo. exacto, hay que seguir ahí lo que sea, lo que Ujú. aguante, si no te mueres antes, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces es como un acto de fe. Ya no era un acto de fe, ¿no? Porque ahí Ángela ya me dio también un montón de estudios, de pruebas, de lo que yo le decía, me daba una razón de por qué me pasaba esto. Entonces ya estaba como casi convencido de todo. Lo único que me faltaba era una pequeña prueba de mejoría, ¿sabes? Porque yo seguía igual. Esa pequeña prueba tardó en llegar 4 meses. Yo ya Ujú. había acabado con Ángela, pero seguía con los ejercicios y ejercicios, por llamarle de una forma, ¿no? Con las pautas que me había recomendado. Y, y fue cuando un día dijo, parece que, no lo tenía muy claro tampoco, pero a los 5 meses dijo, "Va, parece que puedo sentarme un poco más cómodo en esta silla". Ujú. Y pasó otro mes, como que tenía que mirar muy para atrás, ¿sabes? No eran cosas de que, uy, ayer esto, o la semana pasada, tal. No, 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 no. Mínimo necesitaba un mes para comprobar que había avanzado algo. Entonces pasó otro mes y dije, a ver, hace 2 meses sí que no hacía esto o no estaba en esta posición. Vale, que no puedo estar sentado normal, pero antes no podía estar ni de medio lado con la espalda de tal forma. No sé si me explico. Sí, totalmente. Muy observando mi cuerpo siempre, porque eso es algo inevitable. Cuando estás mal no paras de observarlo y analizar. Y evidentemente, pues yo seguía eso. Entonces, a partir de ahí, pues digamos que a partir del sexto, séptimo mes, ya me lo creí de todo, ¿sabes? Y dije, bueno, pues vamos a seguir con esto ¿Qué hasta hacía donde... Javier en el mientras tanto? Porque obviamente la vida sigue, Sí, uno, sé que calculo que todavía no estabas trabajando, no. pero ¿qué hacías en el día a día? ¿Leías, seguías leyendo sobre esto o tratabas de hacer una vida más normal dentro de, de las limitaciones del dolor? ¿Cómo te manejabas ahí? Depende del momento, pero
A ver, dormía mucho, más que dormir, estaba mucho tiempo en cama, Ujú, tampoco tenía nada que hacer, así que nada, pues me despertaba como a las 10, ¿sabes? Súper tarde, 10, 10:30. A partir de que empecé con Ángela, también empecé a ir a la piscina porque era uno de los patrones, ¿no? Como que había que perder el miedo a moverse. ujú. Y ahí era como lo más, no sé, Tranquilo, lo más tranquilo, el agua. poder empezar el agua. Primeros movimientos. Llevaba año y medio inmóvil. Entonces, el primer día que me metí a la piscina con una terapeuta y todo, ¿sabes? Que trataba gente con parálisis y esto. Una cosa muy tranquila. Me metí media hora en el agua, rollo de caminar, pasar una bola entre las piernas, levantar una pierna, luego la otra. Ujú. Llegué a casa, vamos, demolido. O sea, era ridículo que por estar media hora en el agua haciendo algo que yo ni le llamo ejercicio, ¿sabes? Porque era mover un poco dentro del agua, pues acabé hecho polvo. O sea, estaba a cero. Claro. Entonces, cuando empecé con Ángela, empecé también con la piscina y ahí digamos que tenía una rutina ya así que hice 2 meses de piscina guiada, dije, bueno, pues ahora ya voy yo solo porque ya sé cómo puedo hacer. Entonces, a partir de ahí, digamos que ya tenía un poco el día ocupado. Por ejemplo, por la mañana me levantaba a las 10, desayunaba, tal, 11:30 iba para la piscina, entre ir, bañarme, meterme en la sauna, tenía tiempo para todo. Volver, ya era la hora de comer. Después de comer me viene el sueño, una siesta, y ya por la tarde, pues también ya llegaba mi pareja de trabajar, o dábamos una vuelta, o ya hablaba con ella un rato, o me iba un poco algún día me acerqué hasta la plaza, o sea, donde patinábamos siempre, pues por ver algo a la gente, pero eso no era tan rutinario, ¿no? Pero bueno, que con la piscina ya tenía al menos algo que hacer en el día que me comía unas horas. Antes de la piscina yo ya no sé qué hacía, ¿sabes? Intentaba dar un paseo, leía no solo libros de esto, antes de meterme con esto, pues leía libros de música, iba en el periódico, volvía. Te costaba leer, Javier? ¿Te costaba concentrarte por el dolor? No. Lo que me, o sea, sí, porque no podía leer sentado y Ujú, estando de pie llega un momento que te cansas también ujú. y Pero ya dices, "Ah, fuera, me da igual todo, efectivamente, sí, te está doliendo tanto que aunque intentes leer algo dices, ¿para qué? ¿Para qué voy a leer algo si ya no escucho música? Dejé de escuchar música, no me decía nada. Y yo claro, toda la vida escuché música, siempre soy de los que procura ver grupos que salen. He tenido varios grupos, ahora vuelvo a tener, ¿no? En ese periodo, pues no, ni ganas. Pero es que la música no me decía nada, ni siquiera. es increíble cómo el dolor crónico te hace que pierdas la identidad, porque Exacto. perdés la identidad. Identidad. Te cuento una más relacionada con eso. Yo voy dando tumbos según lo que me hablas, ¿vale? En los Sí, sí, temas. sí, tranquilo, sí, Pero sí. yo llevaba con rastas 19 años. Siempre me gustaron, ¿sabes? Cuando era chaval no me dejaban y cuando pude me las puse. Ujú. Pues ya llegó eso, después de las 2 operaciones, infiltraciones y tal, dije, pero ¿qué hago con esto? Que también ya ni, hasta me molesta ahora porque estoy todo el día tumbado. Y me corté el pelo, ¿sabes? Ya no era yo, ya no patinaba, ya no escuchaba música, Ujú. pues tampoco, yo ya no soy, me quito las rastas porque ya no soy yo tampoco. Y un poco relacionado ahora que dijiste eso, pérdida de identidad total. No eres tú, eres alguien arrastrado, soportando una Sí, cruz cada día. Que yo me siento, Javier, que todavía estoy en ese sufrimiento, me siento como si estuviera en un universo paralelo, porque sí, yo salgo a la calle y camino para tratar de hacer algo y veo a la gente caminando, sonriendo, o ves todo una pared. sigue igual por ahí y tú Sí, estás muerto en vida. sí, 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 exactamente. Una película, ¿sabes? Tú has dejado de existir, ya no eres partícipe del mundo, pero el mundo sigue. No sé, es como verlo todo una vez que te hayas muerto. Sí, 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 sí. No, no, Peor porque no estás muerto, estás notando dolor. Yo me imagino a los muertos como alguien que no está pero no le duele. claro. No, No, es impresionante, es impresionante. Entonces, vos ese fue el resumen. hiciste la TRD, pasaron los meses y de a poquito ibas notando ciertas mejorías. Sí, entonces eso cada vez te da más seguridad Ujú. en eso, pero eso ya es la parte final, ¿no? La más evidente. A partir de que noto un poco de mejoría, ya está, ¿sabes? Poco a poco, o sea, desde que noté la primera mejoría, te estaba hablando Navidades 2024, sí, sí, empecé a notar las primeras mejorías
eso, pero aún siguió mucho en el tiempo. O sea, tardé 9 meses en volver a trabajar. Tampoco empecé al 100%, los propios compañeros veían que me costaba sentarme, pero que con el paso del curso cada vez pues, estaba más tiempo sentado, hacía Claro. más cosas y bueno, Tu poco a principal poco. problema, Javier, era el estar sentado. Sí, Pero sé que sí. una vez que se fue apagando el dolor loco, loco, Y ¿sabes? al Te estoy pri- hablando ya de la fase final. El sentado siempre fue mi problema, sí. porque era peor aún que estar de pie, que ya es decir, pero una vez que estando de pie estaba bien, eso ya fue un gran logro. Ahí a partir de ahí yo ya podía vivir. Me echaba todo el día de pie, también es cierto. Esa fue otra época. Claro. La primera época de empezar a dejar de sufrir siempre es porque se fue el dolor loco, 24/7. fue bajando, 24/7, eso es, Ujú. fue bajando, pero sentado era inviable también, volvía a sentir lo mismo. Entonces me tiraba el día de pie, de aquí para allá, o limpiando, o lo que fuera. Eh, y en el coche tumbado, o sea, estuve de ilegal, vamos, un año Y, y medio. Si tenía que ir a visitar a algún familiar o alguna cosa, o quería ir a algún lado, ¿sabes? Cuando ya podía un poco, claro. eh, Y cuando pues estabas iba, pero me acostado en la tenía que cama, llevar antes. Me cuando te tenía que llevar acostabas en a la pie. cama, Javier, ¿sentías dolor? No, en el momento que se fue el dolor loco, Ujú, acostado estaba bien, de pie estaba bien, solo ujú. sentado. Pero eso ya es la fase final, por eso me decidí a trabajar ya. Dije, bueno, voy, porque como mi trabajo es de pie, lo único que me tengo que sentar es en las reuniones y ahí ya, pues me da igual, estoy medio de pie, medio de lado, no es lo importante. Ujú. Y esto, pero fueron fases, ¿sabes? Digamos, poco a poco se fue un poco el dolor heavy y pude estar de pie sin él, pero sentarme fue como lo último. Por eso me refiero a lo de sentarme, porque eso fue lo que más tardó, ¿sabes? Ujú. Sí, 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 sí. Sí, y a mí lo que me pasa ahora es que yo tengo dolor como vos al principio, 24/7, esté parado, sentado, acostado. Es más, Ah, cuando yo me acuesto en la cama, cuando apoyo la espalda, se me agrava el dolor. Y cuando me acuesto boca abajo también, es como que boca arriba, boca abajo, no importa qué posición, el dolor se me agrava. Y cuando estoy sentado también. Eh, el tema es que, claro, ahora, yo me paro o me pongo a caminar y también me duele. Quizás no me duele tanto, pero me duele muy fuerte ya. también. Entonces estoy en esa época en la que no sé qué consejo vos me podrás dar para resistir o qué hacías vos. Eh, eso, resistir. Intentaba hacer algunas cosas por ser un humano un poco funcional y por no amargar más la vida a los demás, como pues eso, a mi pareja también le estaba hundiendo. De Claro. hecho, pues acabó con depresión después por todos esos 2 años arrastrándome como un cadáver y viéndome la cara todos los días. Pero bueno, eh, intentaba hacer cosas, ¿sabes? Aunque no quisiera hacer nada para no anular la vida de los demás, pues yo me acuerdo de ir a un festival de música, así un festival de día, ¿eh? Nada loco, era un festival con grupos de todo tipo, había familias, había raperos, había metal, era como un festival así pupurrí para pasar el día. Y mi único recuerdo es lo mal que lo pasé aguantando allí, pero claro, yo qué sé, por lo menos hacer algo y salir de casa. Me forzaba un poco, no todos Sí, los días, pero alguna cosa por intentar seguir con un mundo que se me desmoronaba por todas partes. Así que totalmente. no tengo ningún consejo, no tengo ningún consejo. Aguanté y seguí. Luego sí que con la TRD ya tenía un objetivo. Cuando me agobiaba y tal, volvía a los ejercicios, volvía a la calma cognitiva, volvía a Ujú. repasar los aprendizajes, volvía a tranquilizarme. Ahí ya era otra cosa. Pero cuando estaba solo navegando en la incertidumbre, tú ya estás en el camino, ya conoces lo que pasa y Ujú. sabes cómo hacer. Entonces, Ujú. hacer lo que puedas y tener la calma de que cada vez queda menos porque estás en el camino correcto. Ahora sí. Sobre todo por lo que dices, porque tu caso es muy parecido al mío. Entonces, es que yo vi tu post también, es eso, el médico te dice que tienes la espalda perfecta, Sí, entonces ya está, tú estás igual que yo, tienes la espalda perfecta, pero un dolor de locos que no tiene sentido y que nadie sabe de qué es. Y ya lo has probado todo, con lo cual, por descarte, no te queda otra que tratar ese dolor que se ha quedado memorizado. Igual que el que aprende a andar en bicicleta, pues el cerebro aprendió que ahí tiene que doler. Y eso es lo que hay que exacto. cambiar. Y tú ya, la ventaja que tienes eso es que ya estás en el camino, aunque no lo sepas, yo creo, aunque no lo notes. Lo sabes, pero no lo notas. Sí, Entonces, pues, seguro ahí. yo sé que estoy en el camino correcto, sé que es por acá, porque yo, si bien vos me decís que somos casos parecidos,
Yo el tuyo lo veo también quizás más complicado porque vos cuando te hiciste la resonancia te aparecía que tenías una Sí, hernia, sí. entonces vos pensabas que esa era la causa, ¿no? Y Claro, después te operaste, no una, sino dos veces. Pero sí, ya estamos en un momento, o sea, yo ya estoy en un momento en el cual yo sé que no tengo nada estructural, porque ya me hice todos los estudios. Al igual que vos, después de que te hiciste la segunda operación, vos ya sabías que a nivel estructural no tenías nada. Es más, eso. los propios médicos te lo decían. No te queda otra que confiar al 100% en esto. Claro, y luego ves que hay Ujú. estudios también que lo prueban y que lo explican. Sí. Entonces ya fue como decir, claro, esto es lo que me pasa a mí. Hay Ya lo, un... Sí, decime. no, eso que lo ves, claro, ¿no? O sea, ahí no hay, todo te lleva ahí. Yo Sí. necesito probarlo todo para acabar ahí. Pero es que Mira, sí, a mí si no me llegan a operar, yo no iba a llegar ahí nunca tampoco. mira, Porque hay seguiría un, viendo lo mismo. hay un documental muy, muy interesante de Alan Gordon. Yo esta charla después la voy a subir a YouTube porque mi canal lo he convertido como una pequeña biblioteca audiovisual donde voy subiendo todas estas cosas, más allá de que yo estoy con dolor, sé que algún día no lo voy a estar y esto, mi canal va a servir como un gran repositorio audiovisual para la gente que está como nosotros, que no sabe qué mierda hacer, que está desesperada, bueno, tenga como un lugar donde pueda acceder a la información en español, porque por lo general la mayoría de la información está en inglés, pero hay mucha información también en español y bueno, yo lo que intento en ese canal es no solo subir esa información, subtitular videos y qué sé yo, y también subir casos de éxito como el tuyo. Entonces yo esta charla después la voy a subir. Hay un documental muy bueno, Javier, que te lo comento, que se llama Pain Brain en inglés. Lo hizo Alan Gordon, obviamente lo hizo una productora, pero Alan Gordon es como el protagonista principal del documental. Y es muy interesante porque el documental se basa en el estudio que hicieron en Colorado, donde agarraron a, no sé, no me acuerdo los números exactos, pero agarraron a 160 personas con dolor crónico de espalda y le hicieron esta terapia que se llama terapia de reprocesamiento del dolor, que es uno de los pilares de la TRD. Eh, y de los 160 participantes, el 66% al cabo de 8 semanas ya estaban bastante mejor, o habían eliminado su dolor, o por lo menos habían tenido una reducción del 50%, lo cual a mí me vuela la cabeza, porque es gente que viene con años de dolor de espalda y solamente con una terapia psicológica, podríamos decir, o con entender de dónde viene su dolor y tratar de reentrenar al cerebro, lograron eliminar el dolor o reducirlo al 50%, lo cual es increíble. Sí, de eso Entonces, tenía el libro. Yo vi fragmentos de ese documental, pero lo que dices tú, al ser en inglés y tal, dije, "Pues, me estoy perdiendo detallitos que a lo mejor son importantes". Pero bueno, luego el libro, que está en castellano, está uh-huh. traducido, también cita eso. Sí, 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 sí. Libros de Sarno, ¿cuál leíste? Pues leí dos, Liberes el dolor de espalda y no me acuerdo del otro. Él creo que tenía como tres, ¿no? Así Sí, relacionados con el tema. tiene tres, Pues tiene tres. leí dos. Es muy interesante porque él básicamente es como el doctor pionero en todo Sí, esto. sí, Si, claro. si bien es Pero cierto que me gusta se más lo centra que más me en ha lo, pasado. se centra más en lo emocional, ¿viste? Que Sí, habrá mucha gente que también tenga un componente que va por ahí. Pero bueno, arriba de Sarno se ha investigado mucho también, y bueno, después vino Alan Gordon, ahora has escuchado al doctor Schubiner, en fin, un sí, montón, un montón de gente que se encargó de estudiar todo esto, ¿no? sí, sí. Sí, Por sí, eso te sí. daba yo los nombres míos, que para mí, si tuviera que hablar con alguien que se introdujera en el tema, pues no le diría Sarno, ¿sabes? Porque a mí me entraron más los otros dos, pero es mi experiencia. Claro. Sí, 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 sí. Y hoy en día, Javier, bueno, yo escuchaba en la historia, porque hay que decir que tu historia también está en el podcast de la TRD, vos Sí, decías que una vez que decidiste volver al trabajo, ahí fue que después de un tiempito ya te sentías al 100%. sí, Ujú. ya te digo, al principio del trabajo aún no de todo, pero ya trabajaba sin problema, por eso Ujú. pude volver. Claro, Pero bueno, a los, yo qué sé, pues 4 meses, 5 de estar trabajando, ya estaba, hombre, al 100%. sí, Nunca estarás porque a veces notas alguna cosilla, alguna molestilla que te hace acordar de que algo hubo ahí, ¿no? Pero simplemente eso, te hace recordar, no me impide nada sí. ni... Eso que acabas de decir me hace acordar a los soldados que no sé, que estuvieron en guerras, por ejemplo, en la guerra de Vietnam, y que volvían a Estados Unidos
ya había pasado todo el trauma, pero se le venían recuerdos de vez en cuando de la guerra, ¿no? Pues algo así será, sí. Sí, sí, A sí, sí. veces notas como una brumilla ahí de eso de, ay, era esta zona, me Claro. acuerdo, de que era por aquí donde me dolía. Ahora, Pero no, no hoy en que te día es un impida. mal recuerdo. O sea, vos te sentás en la silla sin dolor, estás bien. Sí, Es como si no hubiera pasado nada. bueno, a ver, en algún sofá, si me retumbo así de cualquier manera, pues no, pero es lo único, un sofá que te tiras ahí así todo retorcido y tal. Claro. Sí, sí, Pero en sí, una sí. silla que estoy sentado normal, no. Ya he vuelto a hacer mis viajes largos en coche y el Ujú. coche era lo peor y en el coche ahora voy súper cómodo. O sea, No, puedo aparcar y seguir dentro. O sea, antes era coger el coche y nada más que tiraba del freno de mano de aparcar, abría la puerta y me salía afuera porque no, es que es una me subía tortura. el dolor. Era como que lo tenía siempre, pero sentado empezaba a aumentar, aumentar y empezaba a subir hacia, hacia arriba, de la espalda baja de donde era, empezaba a subir por dentro de mí hacia arriba y empezaba a sudar. O sea, era como si fuera a explotar yo. Entonces Sí, sí, buscaba sí. aparcar y no puedo más. Aparcaba y me bajaba del coche porque era insufrible. Y ahora pues en el coche ni me entero. Vengo de hacer Increíble. un viaje, ya hice varios viajes a Euskadi, que queda pues como unas 7 horas, o sea, con las paradas, pero paro porque quiero ir al baño y quiero estirar las piernas, pero Claro, como una persona normal. Sí, 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 sí. Sí, sí que soy. Javier, no, no sé, ahora que estás bien, ¿no sentís que, si bien vos al principio de la llamada me decías que obviamente es como la lección que aprendiste, que la vida puede ser muy miserable, injusta, totalmente un dolor insoportable de la nada, Te digo pero porque no sé, ¿no sentís hoy en día que tenés como, no sé, como, si como una segunda oportunidad? ¿No lo sentís como un renacer también? no, ¿No, ahí voy. no Ahí disfrutás las cosas no ves la vida con otros ojos en el sentido de disfrutás lo que antes no podías hacer? Por ejemplo, yo me pongo en tu lugar y me imagino, yo, si fuera Javier, el viaje que se hizo hace poco, me imagino que lo disfrutás más que un viaje que hubieras hecho hace 10 años, porque ahora ya pasaste por todo ese infierno y lo superaste, ¿o no? mm, ¿Cómo lo ves? te digo, a ver cómo me explico, porque Tranquilo, 100% honestidad y sinceridad. claro, claro, pero Ujú. quiero explicarlo bien. Em, la conclusión esa que te decía, que no era yo solo, ¿sabes? Con otra persona que también pasó por bueno, por una cosa muy parecida y aprender, no aprendes nada. ¿Por qué? ¿Por qué digo yo esto? Porque a mí lo único que me hizo fue tirarme mi estructura por la borda, porque como te dije, yo ni me drogaba, ni fumaba, hacía deporte. Entonces, que me estuviera pasando eso, a mí, que he llevado una vida de libro, ¿sabes? De manual de la longevidad, o sea, descansando mis 8 horas y media diarias, Sí. siendo vegano, vegetariano durante muchos años, o sea, desde que empecé, ¿no? O sea, pero también ya hace más de 20 años que lo soy. Haciendo deporte, y que estuviera. Yo veía a un drogadicto en la calle, ¿sabes? Y me daba envidia. Decía, este tío se ha metido de todo porque lo conozco. Estoy hablando por uno en concreto, ¿no? Toda la Ujú. vida está bebiendo, drogando y no le duele nada. Y está aquí y está patinando en la plaza. O sea, fue Sí, sí. como, ¿qué mierda es esto? O Es sea, la sensación de injusticia, ¿no? sí, no, de injusticia no, de bien para él, ¿sabes? Pero de que me he sido engañado. Sí, sí, la sensación de quizás no de injusticia, sino de absurdo, de que qué absurdo todo, no, no tiene sentido. No tiene porque eso, a mí me tira todo por la borda. Y ahora he podido volver a lo que más quería hacer, que era eso, tener un grupo, patinar, volver a quedar con los amigos. Y lo valoro más. Ujú. Disfrutar, no, porque yo ya lo disfrutaba. Yo no puedo disfrutar más de lo que disfrutaba antes. O sea, y esto es otra reflexión, ya un poco negra también, pero es que también me di cuenta y dije, coño, yo en la vida ya he conocido la ilusión, el amor, la alegría. O sea, todas las cosas buenas las he podido vivir. ¿Qué me Ujú. queda? Incluso ahora que estoy otra vez bien. Voy a vivir, no va a haber nada nuevo, ¿sabes? Puedo intentar seguir en tener más momentos alegres, como siempre, o sea,
En mi fondo es lo que sigo haciendo, lógicamente. Pero si me paro a pensar en el tema, digo, estoy haciendo lo mismo de siempre. Voy Ujú. a los conciertos porque me gusta, pero ya he estado en muchos conciertos. Claro, pero Voy quizás en el sentido de que vos cuando estabas envuelto en este infierno, muchas veces se te habrá pasado por la cabeza, me imagino, ¿qué voy a estar con este dolor toda la vida? ¿Esto no se me va a ir nunca más? ¿Mis 30, 40 años de vida que me quedan, 50, los voy a vivir así? claro, Y es como que no ves la salida. Y una vez que ya estás fuera, es pucha, yo no quiero responder por vos, digo, pero no se siente como una especie de, uff, menos mal que pude salir de ahí. evidentemente, Ujú, evidentemente. ujú, Por eso digo que lo valoro mucho y lo reflexiono mucho. Y claro, yo creo que hay día que no me acuerde todavía de esos 2 años, por poner una cifra redonda, ¿no? Que no se pueden poner porque fue todo muy progresivo, tanto el entrar el dolor en mí como el salirse. Pero en general fueron 2 años en el infierno, como quien sí, dice. sí, 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 sí. Entonces valoro todo ahora y la prueba positiva de esa, te voy a decir también, venga, hay algo sí positivo, que cualquier dolor ahora que tengo, digo, bueno, no es el de la espalda, Claro, totalmente, tengo otro, totalmente. Sí. porque yo digo, con lo del patinar, pues el cuerpo sigue sufriendo mucho, Ujú. pero cada vez que tengo una de esas, digo, bueno, pero no es lo de la espalda y me quedo tranquilo. Esa es mi reflexión positiva. Mira, me la has buscado, un toque positivo. Sí, 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 sí. No, Nada mirá, es peor que eso. Entonces ya está. Y me ha ujú. dado mucha tranquilidad, en plan, mira, otra cosa positiva más. Antes siempre quería aprovechar el tiempo a tope, hacer esto, lo otro, tal, si podía, súper planificado todo. Quiero ir aquí porque quiero hacer esto y luego quiero quedar con esta otra persona y quiero ver a este y aquí me voy de viaje y voy a ir aquí porque así, ¿sabes? Siempre a tope, yo a tope con la vida, siempre. Pero ahora también digo, mira, ya, si total esto cualquier día se acaba, nada vale para nada, pues me lo tomo ya con más calma. Yo ya soy alguien muy tranquilo, como se puede comprobar por mi voz, supongo, eso me dice todo el mundo. Pero, pero en ese sentido me dio, pues este fin de semana no hay plan. Bueno, No pasa tampoco nada. antes ninguno, ya habrá. ¿Que llueve? Bueno, pues nada, ya llegará el verano. Estos meses no. O Sí, sea, sí, sí. antes tenía esa sensación de querer aprovechar a tope todo y ahora pues me he relajado un poco con eso. Estás más tranquilo que antes, claro. Sí, 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 en sí, plan sí. de que me da igual un poco todo. Si hay algo que hacer, se hace, si no, no. Yo propongo algo, si no gusta o no sale, no pasa nada. Claro, Y un poco así. claro. Mira, vos sabés que yo como todavía estoy con dolor y bueno, estoy en esa búsqueda, que en realidad no estoy en la búsqueda, porque yo la solución ya la encontré. Yo sé que la solución es esta. Lo que pasa es que yo no sé cuánto tiempo voy a estar así, ¿no? Porque esto puede salir para Eso no lo cualquier lado. sé Yo nadie. he conocido casos como el tuyo, en el que la gente ha estado, no 2 años, ha estado, no sé, 5 años así, y Ah, recién salieron a los 5 años, 10 años, hay uno que se recuperó a los 6 meses. Es como que exacto. puede salir para cualquier lado, a pesar de ser la misma solución. Entonces, sí quizás me agarra un poco de miedo en el sentido de, uy, y si en vez de tardar 2 años, que ya llevo uno, tardo, no Ya. sé, 5, ¿cómo voy a hacer? ¿Voy a ser capaz de aguantar Sí, 5? Esa yo, incertidumbre, ¿viste? ya. Es terrible. Yo creo que cuanto más seguro estás, más se reduce el tiempo, ¿sabes? O sea, tú ya lo tienes bastante seguro y yo creo que eso te va a ayudar. Y cuanto más, pues como eso, haciendo estas charlas conmigo, o leyendo un artículo nuevo del tema, o viendo los testimonios de otra persona, ¿sabes? Un poco reafirmándote aún más, si cabe, en el tema, eso no va a hacer más que ayudarte a que tu cuerpo empiece a asegurarse más si cabe todavía de que ese es el camino. Entonces, Sí, dudas va a haber, por supuesto, y yo no te estoy diciendo que no las tuviera todos los días, pero volví a la calma cognitiva esa, a recordarme todo lo que me llevó a estar ahí, porque estar ahí era lo correcto, y en primer lugar ya me calmaba esa angustia que me venía, porque a mí lo que me pasaba cuando venía ese pensamiento de si no voy a salir nunca de esto, ¿para qué quiero vivir así? Me venía la angustia, una claro. angustia de ver el futuro tan negro como ese momento y que iba a ser para siempre lo que dices tú. Entonces, pero para eso estaba el cálmate, Ujú. que esto es así, tiene su lógica y tranquilo porque estás haciéndolo bien, tal, y repetirte más o menos esa idea.
Ujú. Entonces, para mí lo primero que me dio la TRD fue calma, ¿sabes? De vale, estoy, ahora lo que lleve, pero estoy donde tengo que estar. No como Totalmente. antes, que iba al tuntún sin saber dónde estaba. No, Ahora y sí que lo sé. aparte, Javier, yo esto te lo comento eh, porque, o sea, en realidad yo tengo un video en mi canal explicando mi caso y qué sé yo, pero esto para que lo sepas vos. Yo ya soy como un, no sé si decirlo sobreviviente, quizás es muy fuerte, pero yo ya superé el dolor crónico en el pasado, Ah, porque a mí en el 2019 me quebraron el cráneo y yo estuve 2 años con dolor de cabeza, que yo después, en realidad más o menos, gracias a esto que me ha pasado ahora, de la espalda, me he dado cuenta que si bien es cierto que tuve un golpe y qué sé yo después me operé de la cabeza y ya estaba bien a nivel estructural, sin embargo seguía con dolor, seguía con una sensación de presión en la cabeza insoportable que la tuve durante 2 años y yo me doy cuenta que claro, eso era TMS, lo que el doctor Sarno dice TMS o lo que hoy en día se conoce como dolor neuroplástico, etcétera, era un dolor crónico más bien generado por la mente, o sea, por esas redes neuronales que se quedan como grabadas en el cerebro y que el dolor no se va por eso. Y yo eso ya lo superé. Entonces, esa también es una forma que tengo yo de, ok, ya lo superé una vez, si bien esto de la espalda es 1.000.000 de veces peor, lo puedo superar otra vez. Pero claro, las dudas siempre están. Lo que te quería preguntar es si el seguimiento somático de Alan Gordon lo hacías, te servía, no te servía. ¿cómo era? El seguimiento Rápido. somático, Sí. viste que pones un audio de seguimiento somático, puede ser el del mismo Alan Gordon, o incluso creo que la misma Encarna tiene varios en YouTube, Ah, y sí, claro, era a lo que me sí, refería antes. Sí, sí, sí. Lo de calma cognitiva que le llamaba yo. Bueno, ese era uno de ellos. Es como un poco como, parece meditación, ¿no? Porque es, pues eso, ojos sí, cerrados, pensar en lo que te están diciendo, te repites a ti mismo ciertas frases, todo centrado, intentando sentir el dolor, sentir cómo va, dónde lo notas, que ahora lo miras desde fuera, como si lo estuvieras observando, todo eso, ¿no? claro, Sí, 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 sí. sí. Pregúntame, perdona, ¿qué me decías? Si ese seguimiento lo hacía a menudo. Claro, ¿no? Si en la TRD te enseñaron que era algo que tenías que hacer de manera diaria, o lo Sí. hacías cuando estabas con dolor. Ah, bueno, había de las dos. Había Claro, una para hacer a diario, otra para cuando te dolía mucho, que yo ya le decía, pero Ángel, a mí me duele mucho siempre, no hay. Ahí me di cuenta de que también había otra gente que en ese dolor, pero diferente, porque claro, había cosas que no tenían sentido en mí. Me dice, le dije, esto no tiene sentido porque a mí me duele mucho siempre. Entonces, ¿cuál hago? ¿El de un día normal? ¿El de que me duele cuando hay mucho dolor? ¿El de que el nivel de dolor ha bajado? Si yo claro, siempre sí. tengo el mismo. Entonces, pues ella me decía, pero reparte, haz uno de estos todos los días, pero a veces con el otro. Bueno, eso, que yo si llego a tener esas pautas así sueltas, como leyendo el libro de Alan Gordon, ya me estaba haciendo mil preguntas, como puedes ver. Diría, Claro. pero ¿cuál hago? ¿Este o el otro? ¿Y cuánto tiempo? Y si, porque a mí no me duele, como dice a este del libro, ¿qué tal? Ujú. Entonces, bueno, sí que hacía, pero iba oscilando. Ya me decía, tú no te preocupes, esto no es un libro a rajatabla. Hazlo, tenlo presente, da igual que hagas como si un día no haces y al otro te haces tres Sí, o cambios de ejercicio, pero sí, iba haciendo de esas cosas más que nada para tener presente en mi cerebro de que estaba donde tenía que estar, digamos. sí, Entonces, sí. sí que hacía. Hay un youtuber, no sé si lo conoces, estadounidense, se llama Dan Buglio, que tiene un canal que se llama Painful Sí, You. sí, 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 sí. Me imagino que habrás visto algunos videos de él. Él lo que dice, obviamente, toda la gente que habla sobre esto habla cosas muy parecidas, ¿no? Pero lo que pasa es que cada persona tiene quizás diferentes formas de enfocarlo o de verlo. Pero lo que dice Dan es que está muy bueno ver historias de éxito, ver contenido sobre esto del enfoque cuerpo-mente, porque uno está viendo contenido sobre el enfoque correcto, que es donde uno tiene que trabajar. Pero hay que tener cuidado con obsesionarse con eso, con solamente todos los días consumir contenido y material sobre eso, sobre ver todos los días, no sé, 3, 4, 5 historias de éxito, porque eso le manda una señal al cerebro de que todavía estás roto o de que hay algo que tenés que arreglar. Entonces termina siendo contraproducente en el sentido de estás todo el tiempo viendo historias de éxito o no sé,
o leyendo libros de Sarno o lo que sea, que no está mal, pero está bien hacerlo quizás con cierta, no con tanta obsesión, a eso quiero llegar. Claro, Eh, yo no sé, entiendo que lo hice bien en mi dosificación, pero claro, eso tampoco estaba todo el día. intentabas Pero hacer una vida medianamente normal a pesar de los síntomas, ¿o no? nada era normal, o sea, no, no puedo decir eso. Para mí nada era normal de lo que hacía. O sea, lo más normal era comer y ver Ujú, la tele, digamos. Luego ni iba a trabajar, ni iba a patinar, ni iba a escuchar música, que eso para mí es vida normal y ujú. no se hacía. Claro, O sea sí, que sí, para sí. mí vida normal, no. Hacía lo que podía y ya está. Qué pasó con la vida social, las reuniones con los amigos? Me imagino, obviamente eso al principio lo cortaste de entrada, pero una Sí, vez que ibas notando mejorías, ibas tratando de volver a las reuniones. sí, A... Ujú, sí. ujú, Primero porque creía que era lo correcto. ujú, Segundo, te ibas viendo un poco tal y ya las aguantabas mejor. ujú, Y ujú. también pues ya tenías algo que hacer un poco. Claro. Y bueno, eso fíjate, que quizás no lo veías así, pero ya el hecho de tratar de volver a una reunión con los amigos o de, no sé, de salir a dar una vuelta, quizás no era tu vida normal de antes, pero por lo menos no te quedabas encerrado en tu casa. A eso iba con vida normal. O sea, a pesar del dolor y ya teniendo el enfoque correcto, vos intentabas aún así seguir con cierta normalidad, más allá de que obviamente no era nada normal. Ya, sí, 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 sí. Claro, sí, 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 sí. Bueno, bueno, hermano, no te quiero sacar más tiempo. Creo que hemos hablado bastante y me súper sirve tu testimonio. Yo después lo voy a subir a YouTube y bueno, ojalá que también le sirva a alguien después que lo escuche. Claro, yo sí, tanto tú como otra persona, pues igual que hiciste tú al ver el otro, alguien tiene una duda o tal, pues que me contacte, una duda o una curiosidad, que yo lo único que hice fue seguir Claro, unos pasos y unas ideas, pero cualquier cosa que quieran saber. yo puedo dejar tu Instagram ahí en la descripción y que la gente se Sí, contacte sí. contigo. Igual que hiciste tú conmigo, que Ujú. lo viste en el otro lado y me contactaste, porque yo creo que una cosa que pasa aquí es como hicieron conmigo, si lo viviste y saliste, quieres ayudar, porque Totalmente. sabes que tú puedes librar a alguien de eso que pasaste tú, pues claro que lo vas a hacer. Entonces, igual que el que me ayudó, que también lo había pasado y estuvo encima de mí hasta que me guió por este camino, pues yo Claro, también, si alguien tiene alguna duda y puedo ayudar de alguna forma, que me contacte. Vale. espectacular. Bueno, buenísimo, Javier. Te agradezco mucho y bueno, espero que me alegro mucho que estés bien y ojalá que en el futuro podamos hacer una llamada conmigo bien y seguimos hablando sobre estas cosas. Bien, ojalá. Dale, viejo. Bueno, dale, Venga, que estés un muy bien. saludo y Dale. ánimo, Chao, chao. ánimo. Gracias.